Hola a todos. Bueno, voy a aprovechar esta mañana de lunes maravillosa, que hay una luz además extraordinaria, para enseñaros cómo está. No os voy a enseñar, no voy a hacer un recorrido por todo el jardín en julio, pero sí que quiero pararme en ciertas plantas para que veáis qué tenemos en julio y qué está pasando en el jardín, porque creo que es muy interesante. Sobre todo el cambio, ¿no? El cambio que va dando el jardín desde junio, que ya hicimos un paseo, yo creo, y entonces ahora lo que está pasando, o sea, cómo está virando el movimiento del jardín, ¿no? Vamos a empezar por esta zona, que es donde tengo pues estas maravillosas flores que son los equinox, flores que me encantan y que se dan muy bien en La Vega. Yo creo que les gusta mucho la tierra arcillosa y de poco riego. O sea, sabes que no los cuidamos nada. Estos están aquí, no se abona la tierra, ni se mueve con la azada, no se riegan casi nada y están encantados. Son como si fueran cactus, la verdad. Y el equinox es una de las flores sin pétalo que a mí me apasionan y que salen ahora en esta época del año. Es curioso cómo cuando sube el calor, las flores empezamos a tener flores que no tienen pétalo, que yo creo que es que tiene bastante que ver. Habría que investigar esto un poco más a fondo. Fijaos qué bonitas están las equinacias. De hecho, ya están un poco pasadas, porque las equinacias empiezan a principios de julio. La equinacia pálida es esta, bueno, pues que no podéis verla bien porque ha perdido ya los pétalos, aunque la corona de la flor es maravillosa también, el color yo la dejo en la planta porque me encanta el color que tiene. Bueno, las equinacias también están aquí encantadas. La misma historia que los equinox. Y luego, por supuesto, las sanguisorbas, que es otra de mi flor favorita. Fijaos qué belleza, qué delicada es y qué sutil, también sin pétalos, y qué bien marida con la equinacia, ¿no? Sobre todo cuando tiene pétalo, la equinacia pálida, aquí tenemos algunas todavía con pétalo, pues es que hacen una combinación muy especial, muy mágica. Vamos a irnos ahora hacia el camino. Bueno, por supuesto, la protagonista del jardín en esta época del año es la lavanda. Que claro, cuando no está en flor, pues casi ni se aprecia, ¿no? Porque son plantas estructurales de color verde grisáceo que le están dando un poco de estructura a las islas, pero de repente irrumpen con esta floración tan increíble. Y entonces, ¿qué pasa? Que todas las flores, todas las variedades de flores que teníamos en junio, finales de mayo, junio, que había, ¿no?, mucha flor, con fondo verde estructural, estas van desapareciendo y la lavanda es la que florece y además, que es muy interesante, empiezan a asomar la cara las gramíneas cálidas, es decir, las gramíneas que florecen o que crecen y que dan su mejor versión a partir de julio en adelante y que otoñan de maravilla. Entonces, el interés que tiene mi jardín en esta época del año y a partir de ahora hacia el otoño es básicamente el de estas gramíneas increíbles apoyadas con lavandas y con alguna flor interesante, sobre todo volandera, etérea, que florece también en esta época del año. Entonces, ¿qué quería compartir también con vosotros? Pues la parte de la flor. Las gramíneas están empezando, son jóvenes porque se plantaron el año pasado, entonces todavía no se va a apreciar, tardan un par de años en este tipo de tierra en afianzarse y en coger carrerilla, ¿no? Entonces os voy a enseñar dónde están, pero no las vamos a ver como tendrían que estar ahora, pero ya por lo menos lo comparto. Pero además os voy a enseñar cómo han quedado las otras vivaces que estaban en flor en junio. Por ejemplo, si os fijáis aquí, todo el trabajo que hacemos a principios de julio es el de la poda de estas vivaces que han dado flor a lo largo del mes de junio, porque cuando las herbáceas han terminado de florecer se quedan muy feas y hay que podarlas, algunas porque vuelven a brotar otra vez en otoño y nos vuelven a dar otra floración y otras
simplemente porque tienen, para darles una forma estructural, una morfología bonita, porque siguen aportando al jardín interés, aunque no tengan flor. Lo importante, lo que nos interesa siempre es tener plantas que estén bonitas y que estén en forma para darle, bueno, aportar belleza al jardín, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos estas nautias macedónicas que estaban en flor a lo largo de junio y se han podado enteras. Entonces lo que queda es esta corona que también, oye, pues está muy bien, es digna, le aporta interés al jardín, le da estructura, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Luego si vamos por aquí, por ejemplo, no sé si os acordáis, bueno, si os vais a visitar el vídeo que hicimos del paseo por el jardín en junio, pues aquí teníamos todas las salvias caradonas, numerosas caradonas. Entonces, pues ya no están porque se han podado. ¿Cómo se poda la caradona? La caradona se poda al ras. Ahora está muy fea, ciertamente, es verdad, que da muchísima pena, cuando antes la teníamos a esta altura, llena, ¿no?, de flor, pero es como hay que hacerlo porque no, la salvia es una de las vivaces que da una segunda floración, no tan abundante y más bajita, pero que vuelve a ponerse estupenda, y es una cuestión de un par de semanas que vuelva a crecer entera. Por ejemplo, las nepetas, pues todas las nepetas que también daban esa floración de color azul bebé y se hacían como muy esponjosas, muy grandes, también se han podado todas cortitas. Entonces, bueno, pues algunas gramíneas, algunas vivaces se podan al ras, otras no se podan al ras. Las que no se podan al ras son las que tienen vida corta, básicamente. Las que se podan al ras son las que tienen vida larga, ¿no? Por vida corta me refiero que igual tienen una vida de 3 años como mucho, ¿no? Entonces, bueno, hay que conocerlas, hay que saber cuáles se podan de una manera y cuáles se podan de otra. Entonces, claro, la fisionomía del jardín cambia totalmente. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que teníamos en junio. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las gramíneas que están hilvanadas entre todas estas herbáceas, ahora es cuando empiezan a crecer y a ponerse estupendas, y son las que empiezan a coger protagonismo. Miscanthus, sobre todo. Tengo muchos miscanthus plantados, aquí tenemos uno. Claro, como decía, aquí tenemos otro, tenemos panicum. Panicum están muy pequeños porque están plantados del año pasado. Entonces, lo normal es que cuando estén afianzados, os voy a enseñar otras zonas donde están más hechos, es que el miscanthus ahora esté ya bastante grande, con la idea de que no sea tan obvia la planta herbácea cortada al ras, no quede tan feo porque cojan el protagonismo las gramíneas. Pero bueno, como todo en el jardín hay que tener paciencia, esto lleva tiempo, las plantas se tienen que hacer con la tierra y siempre estás trabajando con una visión, ¿no? Visión a futuro de cómo quiero que sean las cosas. ¿Qué flores tenemos ahora interesantes? Pues mirad, tenemos los áster, que es una herbácea que florece a partir de ahora. Hay muchas variedades de áster, más bajitos, más altos, que florecen ahora, que florecen en agosto, o sea, que le pueden ir dando interés y movimiento al jardín desde ahora hasta el otoño. Nosotros tenemos estas dos plantas de áster y otras hilvanadas a lo largo del border, más pequeñitas, que traje de Inglaterra hace un año, que florecen más tarde y entonces ahora no se ven. Claro, viendo cómo está el panorama, lo que tengo claro es que de cara al año que viene, toda esta curva de aquí la quiero llenar de áster, sobre todo también para que se puedan ver desde el porche de la casa. Acompañando al áster tenemos los equinops, que hemos visto antes en la plantación de vivaces y que también están integrados en el jardín porque son unas flores maravillosas que le aportan altura al jardín ahora mismo y que conviven muy bien con la gramínea porque son muy elegantes y muy estoicas. Tenemos la verbena bonairensis, que esta flor ya viene floreciendo desde antes, ¿no? Y sigue a lo largo de la estación. Tenemos los veronicastrum, que vamos a dar la vuelta, tenía que haberos enseñado al principio del paseo, pero bueno, no importa porque así veis otra imagen, otra perspectiva del jardín. Fijaos cómo tengo los manzanos de manzanas, que están llenos, están todos los frutales llenos de fruta este año.
Ha sido maravilloso. Entonces, otra flor muy interesante es el Veronicastrum, que es esta, que también es alta, también curiosamente tiene las mismas tonalidades que la lavanda, también hay en blanco, pero a mí me gusta mucho este, y es también etérea, alta, también le aporta, ¿no?, altura al jardín, que ahora se ha ido más a estructura porque está todo podado. Entonces, la flor que me interesa tener, quiero que sea alta para que se pueda ver y volandera, ¿no?, que le dé aire, que le dé movimiento a tanta estructura, precisamente por la poda, ¿no? Entonces, esta es otra flor muy interesante que tenemos ahora. Y finalmente, para acabar, os voy a enseñar, nos vamos a cruzar rápidamente a ver la isla de la entrada, que aquí ahí tengo unas gramíneas que quiero que veáis. Fijaos qué bonito está quedando esta isla. Ya hemos podado todas las estructurales y está cogiendo un cuerpo muy interesante. La filidea, que es una estructural fantástica. Todas estas son perennes, arbusto perenne, rústico y que aguanta lo que le eches. Entonces ahora le hemos metido esa poda de julio, de principios de julio, junto con el resto de la poda que estábamos haciendo, a las jaras también, para darle una estructura a esta isla muy escultórica, ¿no?, que contraste con el movimiento de las gramíneas que protagonizan el resto de las islas, ¿no? Bueno, esto os lo quería enseñar de camino a esta isla maravillosa para que veáis. Fijaos, estos miscanthus llevan aquí más tiempo, llevan 3 años. Fijaos el tamaño que tienen ahora, ¿no? Y estos se hacen enormes, que es un poco la idea. Una gramínea que me apasiona, y hay muchas variedades también de miscanthus. La Euphorbia ceratocarpa, interesante también enseñaros cómo está a estas alturas. Desde mayo está en flor. Una planta interesantísima para tener en el jardín porque tiene una vida muy larga, tiene interés durante muchísimo tiempo, y es interesante que lo veáis también porque ya lo visteis cuando hicimos el paseo de verano. Y esta gramínea es otra maravilla que quería que vierais, que está empezando, ahora está empezando a asomar el hocico, que es el Panicum Northwind, que aquí está encantada y que en junio no se veía porque estaba muy bajita. Entonces también me interesa mucho que veáis cómo maridan estas dos plantas, bueno, y con esta otra Euphorbia que es fantástica y que ahora ya la floración se ha secado, pero que es muy bonita. El tono que tiene la flor seca de esta otra Euphorbia y el contraste que hace también, ¿no?, este conjunto. Por lo que quiero que veáis es que el jardín no solo lo decoran las flores, o sea, el jardín lo hace sobre todo los volúmenes, las texturas, los colores de verdes. Todo esto es lo que realmente le da interés al jardín. No es prioritario tener flor. Se puede tener un jardín muy interesante, y para mí, en el clima en el que yo estoy y con esta tierra, mi jardín empieza a adoptar esa personalidad a partir de mediados de julio, ¿no?, que nos vamos a otro concepto, bueno, a otra visión del jardín, que ya no se basa, no le da tanta protagonismo a la flor y más bien protagonismo a los volúmenes y las texturas, que se lo aportan sobre todo las gramíneas y las estructurales. Entonces, esto que me parece muy importante, fijaos ahí el Equinops cómo se ve, qué bonito, ¿no?, cómo apoya la lavanda, mismo color, distintos volúmenes, qué belleza. Bueno, esto es lo que quería sobre todo compartir con vosotros hoy. Ah, bueno, y luego, perdonadme, porque es que estoy pensando, como esto no está guionizado, pues claro, yo voy pensando sobre la marcha. También, muy importante que veáis cómo está el Calamagrostis.
que es otra gramínea, pasando por aquí. Fijaos esta isla cómo está de bonita. Toda la variedad que tiene, estos más amarillos, rosas. Muchas están recién plantadas porque estamos ampliando el tamaño de la isla. Y realmente esta es la única isla que todavía tiene de protagonistas a las flores, a todas estas flores que también son de esta época del año, que está muy bien, pero no es mi intención para el resto del jardín, porque me interesa más apuntar a los volúmenes y las texturas, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo de por dónde podríamos tirar también si quisiéramos tener flores. Otras flores que también florecen ahora. Aquí tenemos otro Miscanthus que se va a hacer gigante. En cuanto pasen un par de años esto ya va a estar afianzado y en esta esquina vamos a tener esta fuente inmensa, ¿no? Y el Calamagrostis Cal Forester, que es una gramínea fría. Esta ya estaba interesante en junio. Esta florece temprano, pero fijaos cómo envejece de bien. Cómo va cambiando el tono de las espigas, que me recuerdan a los campos de trigo de la Alcarria arriba, y cómo es de recta, de estructural, de sólida, ¿no? Qué bonita hace queda aquí en el jardín, en esta zona que es como la proa de un barco, y mirad la prolongación que hemos hecho, que también lo comentamos, yo creo, en el paseo de verano de junio. Todo esto se ha plantado nuevo, por eso está menos tupido, más jovencito, porque como os digo, tarda, aunque sea gramínea, tarda un par de años la planta en crecer, afianzarse y coger fuerza, y esta zona también está toda recién plantada, fijaos. Es más reciente todavía que la anterior, con lo cual esta no va a dar flor este año, pero bueno, el año que viene ya estará a tope de power. Con lo cual, la idea aquí es que nos rodee el Calamagrostis, y lo que voy a hacer de cara al año que viene es, a lo largo del long border, pegado a la valla, pondremos grupos también, manchas de Calamagrostis, para darle sentido visual y continuidad a esta idea que os digo del jardín con gramíneas. Bueno, pues espero que os haya parecido interesante y yo os dejo ahora porque me toca huerto. Los lunes por la mañana ya sabéis que tenemos corte de flor, huerto, y me voy a poner manos a la obra antes de que entre el calor.